Esteban Salazar presenta Crónicas y cartas antes del escenario. Historias irreverentes sobre vivir en el arte. Suscríbete y no te pierdas ninguna de estas historias. Ahora, pónganse cómodos que iniciamos. Duendes entre las piedras. Mira que lo más fácil hubiera sido no haber venido. Se lo dije a todos. El manager ya estaba agotado. Eric y Saúl llevaban más de 4 horas perdidos en las profundidades de una gruta que nada más les cocinaba oscuridad y rocas resbalosas. Entraron desde las 11 de la mañana. El recorrido señalado como turístico tenía una duración de solo 1 hora y 15 minutos. Con eso, el margen de horario era perfecto para llegar a la prueba de sonido. Por primera vez esta banda de rock alternativo visitaba Mérida como parte de una gira. Salieron en una camioneta roja hacia unas grutas poco conocidas. Un amigo de la misma ciudad se las había recomendado. Les habló como si aquello fuera una de las experiencias más memorables de una vida. La banda no se cuestionó mucho en separar la mañana para abandonar la ciudad y dirigirse hacia el poblado de Calquetoc. A muy pocos metros de la entrada al pueblo se encontraba otro camino que subía a un pequeño cerro. Un letrero informaba. Al final, en un camino sin salida estaba el acceso al inframundo maya. ¿Ya conocían Yucatán?, les preguntó el guía. Al mismo tiempo les cobraba una cuota para ingresar. Este era un jovencito de al menos 19 años. Su estatura era perfecta para llevar a cabo una labor tan demandante como la de deslizarse y escabullirse entre las rocas, sin olvidar la titánica tarea de memorizar caminos ambiguos bajo la tierra para no perder a los visitantes. El grupo de músicos ingresó a la gruta con risas nerviosas. Después de 30 minutos muy tranquilos, andando sin tantas exigencias físicas, su primer reto fue caminar de perfil entre 2 paredes que entreabrían un espacio de 40 centímetros. No apto para claustrofóbicos, dijo el guía con una risa burlona. Saúl fue el primero en cruzar aquel portal angosto. Detrás continuó Eric, el manager. Ambos mostraban emoción por sumergirse entre las rocas. «¡Aguántame allá!», el guía gritó desde el otro lado. La excursión a las tinieblas del Mayab se había paralizado por un miembro que empezó a hiperventilar. En el otro extremo del pasillo escuchaban cómo Felipe se negaba a seguir con la aventura. Todos trataban de convencerlo, pero él alegaba que de niño había sufrido un trauma en una de esas zonas de juego que ponen donde se venden hamburguesas. Saúl prefirió avanzar un poco sin el grupo, algo con lo que Eric no estaba de acuerdo. El aventurero, que además llevaba la batuta de líder, había fumado un poco de marihuana antes de entrar. Eso que para muchos podría causar paranoia, al vocalista le causó valentía. «Escucha, hay voces», Saúl decía como si aquello fuera real. «Deben ser esos duendes. Aquí les dicen aluches. Hay historias sobre cómo protegen la naturaleza de la península. Lo leí en un librito sobre Yucatán. Imagínate hacer un álbum completo sobre la magia que guardan estos lugares. Combinar instrumentos electrónicos y autóctonos, darle una onda psicodélica, con letras profundas sobre la mística de los dioses mayas y sus criaturas. Escucha, ahí están. Deben ser más de 40. Esos pasos son pequeños, ahí vienen». Eric solo se reía y se dejaba llevar por la elocuencia de su artista. A unos metros encontraron un pequeño túnel que se abría debajo de una roca gigante. Los dos se arrastraron como soldados. Esta pareja aparentaba ya haber visitado grutas antes, pues se movían con seguridad. Dar con aquellos seres denominados aluches era la nueva tarea que se habían puesto. Guiados por la imaginación de un letrista, avanzaron. El silencio era una tormenta de agudos. La humedad cada vez les bañaba más el cuerpo. «Mira, allá están, no te muevas». Eric tenía muy en cuenta que no había más que humedad, barro y silencio. Aún sabiéndose en la realidad original, decidió jugar el juego del artista. Prefirió no contradecirlo, ni a él ni a su imaginación. Estaba convencido de seguirle la corriente. La banda necesitaba canciones nuevas. Aquella artificialidad podría funcionar. Avanzaron más entre las tinieblas. Las rocas se empezaban a sentir pegajosas y emanaban sonidos que Saúl iba imitando con la garganta. La objetividad de un representante es muy distinta a lo que circula en la mente del artista. Saúl, vocalista y líder,
Le confesó a Eric que también había tomado un poco de ácido antes de salir del hotel. Empezó a hablarle sobre la manera en la que las paredes y bóvedas sudaban. Señalaba insectos gigantes que corrían a esconderse hacia los rincones. En la punta más alta de una estalactita observó una cabeza extraterrestre. Sus ojos grises no parpadeaban, y sus pupilas le siguieron el paso por unos segundos. 8 pumas brotaron del barro, caminaron hacia un precipicio y saltaron. Solo 7 tenían alas. Cuando más negro se hizo el camino, nacieron de las paredes gruesas y resbalosas plantas bioluminiscentes. Habían llegado a una bóveda gigante, y Saúl la podía observar por la intensidad de la vegetación que cantaba con su luz. Sus ojos se estremecían ante tal grado de espectáculo. La flora y la fauna del inframundo estaban danzando a su alrededor. Frente a él caminó un grupo de vampiras, todas en ropa plateada y cabellos de cometa. Se dispuso a tocar el rostro de una. Sintió un calor en la espalda. Se tiró al suelo para sentir los charcos de agua tibia que caían de la burbuja gigante suspendida en el punto más alto de la bóveda. Bajo la tierra se había creado una gran algarabía con bioluminiscencia, aguas deliciosas, mujeres inmortales, duendes melódicos, felinos que volaban, bichos y aliens con pupilas dilatadas. El tiempo se hizo uno con la eternidad. La voz de Saúl se hizo una con el universo. Vivía en un paraíso artificial. El tiempo original nunca se detuvo. Después de un suspiro, el viajero de las grutas agachó la cabeza. Su acompañante solo aguardaba. La dosis estaba menguando sus efectos. Era latente lo que Saúl empezó a sentir al darse cuenta que se habían alejado lo suficiente para no saber cómo regresar. A su alrededor no había ninguna salida de emergencia. Todo cambió. La alegría se esfumó. Llegó una avalancha de paranoia. Gritó. Pidió auxilio hasta sentir un carraspeo en la garganta. Eric trató de controlarlo. Al inicio no pudo, así que se puso de pie y sin tanto que pensar le dio una bofetada. Mira, Saúl, si no nos calmamos esto va a ser más pesado. Ya te diste un viajezote, ahora relájate. Seguro que el guía nos encuentra. Yo también estoy preocupado, ya pasaron 3 horas desde que nos alejamos de los demás. Pero pensemos en otra cosa y no nos movamos aquí. Nos alejamos por estar buscando duendes entre las piedras. Es nuestra culpa. No hay nada más que hacer. Cállate, fue culpa tuya. Me hubieras dicho que esperemos a todos, le respondió con soberbia. Esto es un laberinto y si alguien no nos dirige hasta la salida, vamos a tener que empezar a construir una casa aquí adentro. Mejor canta algo, ándale. Eric no quería volver a perder autoridad, ni la prudencia que tanto se le aplaudía. Las expresiones de los dos apenas se distinguían a través de las linternas. Al cabo de unos escasos minutos, los dos regresaron al suelo, indispuestos a discutir. En ese momento ya no quedaba nada más que esperar a su rescate. Luces que se derraman, voy encontrando duendes entre las piedras. Na, 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 na. Era la voz de Saúl flotando entre la oscuridad. Esto fue Crónicas y Cartas antes del escenario. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima y no olvides disfrutar del arte.